Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de DBAP. Bienvenidos a un nuevo capítulo. En este caso, el capítulo, episodio número 64. En este caso, vamos a estar hablando de finales controversiales. Finales en general, que es un tema que divide fandom. Básicamente, venimos con un tema que provoca guerras en redes sociales, en foros, discusiones eternas y opiniones que jamás ponen de acuerdo. Finales que quizás para algunos son brillantes, quizás para otros un desastre absoluto, y para muchos dejan esa sensación agria de cómo puede terminar así después de tantos años de historia. Lo interesante es que casi nunca existe un consenso en eso, y es algo de lo que vamos a estar hablando hoy. Estos finales o finales polémicos son errores narrativos, obras incompletas y mal ejecutadas, o son decisiones artísticas deliberadas que buscan incomodar, hacer, pensar o dejar algo abierto. La idea de hoy es quizá entender por qué tantos finales de manga anime generan tanto ruido, qué factores influyen en esos cierres y por qué algunas obras logran sobrevivir o incluso renacer después de un final muy criticado. Te voy a tirar un ejemplo rápido. El manga de The Promised Neverland generó una ola de decepción similar, ya que los fans sintieron que la mayoría del viaje no tuvo recompensa. Ari, buenos días, ¿cómo estás? Buenas noches en realidad. Bien, bien, acá vamos a hablar de un tema que divide fandoms porque es un tema muy para uno mismo, ya que para uno un final puede ser espectacular y para otro te puede decir, no, es nefasto, o sea, ¿cómo va a terminar así? ¿Cómo va a terminar abriendo una puerta y yéndose a la calle? No quiero hablar de esto. Lamentablemente estamos acá para hablar de cosas que quizás la gente no habla. Es complicado igual porque es difícil hablar sin spoiler de esto. Vamos Justamente es un episodio donde los spoilers van a estar a flor de piel. A flor de piel. Sí, 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 Así sí. que no. Así que nada, aviso gente, si estás viendo esto en nuestras diferentes redes, va a haber spoiler. Y va a haber Seguramente. mucha bronca seguramente. También. ¿Vos qué onda, Esteban? ¿Qué opinas? Yo soy de esas personas que en la mayoría de casos suele estar a favor del final del manga, del anime. En algunos casos suele no. Por ejemplo, yo soy fanático, mátenme si quieren, pero soy fanático de los finales trágicos, donde la historia merece un final trágico y decir, tenía que terminar así con todos muertos, o tenía que terminar así con un final no feliz para el protagonista, pero sí para el resto. Y tenía que terminar así, no había otra forma y si no te gusta es porque no estás viendo la situación que viene atrás. Igualmente sí, hay finales que detesto con toda mi alma y que quizás lo hablemos ahora. Es difícil el vivieron felices para siempre. O sea, cuando no se tiene que dar, no se tiene que dar. Aunque había veces que te hubiera gustado como, che, no sé, autor, ¿por qué hiciste eso? Eso estuvo de más. ¿Con qué arrancamos esto? Y vamos a arrancar hablando un poquito de la promesa rota de la serialización, de ficciones serializadas. Un poco, también vamos a hablar de casos puntuales que quizás expusieron este tema muy a flor de piel, como es uno que terminó hace un par de años. Vamos a hablar de quizás también lo que es la máquina industrial, es decir, de la industria del anime, de sacar capítulos semana a semana y cosas por el estilo. También vamos a estar tocando el tema de cuando la culpa real es del autor o del mangaka. Le tiramos un guiño con los dos ojos a Renta Girlfriend. También vamos a estar hablando de finales ambiguos, intencionales, es decir, que buscan ya decir, no, yo soy filosófico, lo dejo así, que quede al libre entendimiento de los fans. Y también cuando el final abierto es negocio. Ese es un punto muy fuerte. Cuando hay animes que están excelentes, que vos decís, esto merece 10 temporadas más, y en realidad era solamente para promocionar la obra original, ya sea novela, sea manga, sea videojuego. Y después vamos a ir ya cerrando por las expectativas de los fans. ¿Qué es lo que deja en el entorno de nosotros y cómo queda? Es decir, son frustraciones, estamos contentos. Para cerrar el episodio vamos a hablar de si un mal final arruina la obra completa. Me parece perfecto. Yo creo que para ir arrancando tenemos que hablar sobre lo que es la promesa rota de la serialización, que donde la ficción serializada, véase anime, manga, manhwa, webtoon, es una experiencia emocional a largo plazo. Acompañamos historias que duran años, personajes que vemos crecer, mundos que sentimos casi como propios, y esa inversión es enorme. Tiempo, emoción, expectativa. Por eso cuando llega el final, el público no quiere un simple cierre, sino que quiere un final que recompense todo este tiempo invertido. Imagínate para la gente que nosotros siempre hacemos el meme de One Piece, de que es el One Piece, y que el autor, o sea, después de años y años y años y miles de capítulos de manga, te diga el One Piece era el lápiz con el que arranqué a dibujar. Sí, o que se encuentren una foto de Ichiro Oda. Si eso no sucede, lo que es la sensación es básicamente tradición. Exactamente así se sentirían los fans de One Piece si Ichiro Oda llegara a hacer algo por el estilo. También como si el autor prometiera
muestra algo que finalmente no cumple. Un ejemplo de todo esto, que es el final de Tokyo Ghoul Re, que dejó esta misma sensación de promesa rota, con un cierre acelerado y poco satisfactorio para muchos fans. Yo no leí Tokyo Ghoul, así que no sabría decirte. En Tokyo Ghoul es una serie que quizás prometía ser una serie mediana, es decir, no una serie larga, sino que vendría a ser como una serie de no más de 30 tomos y quisieron cortarla rápida por lo sano o algo por el estilo, pero intentaron resumir todo casi en los últimos 3 tomos del manga. Intentaron hacerlo de una manera lógica en lo que pudieron, pero no se dio. Como Tokyo Ghoul en general, la historia entró bien en eso. El otro ya se le estaba yendo de las manos porque terminó con 16 tomos y el último inclusive que son de los más grandes. Ah, entonces se le fue de la mano y lo alargaron. Al revés, dejaron inconcluso un par de cosas que quizás con un par de tomos más lo podían solucionar. Para mí, lo que quisieron hacer es cerrarlo en 30 tomos, pero no les daba el cuero para cerrarlo en 30 tomos. Entonces hicieron los últimos más largos y los cerraron como pudieron. O sea, en 30 tomos de entre las dos obras, Tokyo Entre Ghoul las dos y obras, Tokyo sí. Ghoul Re. Perfecto. Exacto. Además de esto, lo que es la serialización funciona como una obra viva que cambia con el paso del tiempo, con decisiones editoriales, con la recepción del público, con la presión del mercado, con el desgaste del autor y bueno, y hace que el final no siempre sea el ideal, sino el posible. Y ahí es cuando empieza todo el conflicto, este debate. Es como cuando nosotros dijimos, cuando vimos la noticia de que Eiichiro Oda dijo, ya tengo el final de One Piece, de acá a 7 años lo termino. Ya pasaron 3, 4 años de eso que dijo. Sí. No me acuerdo en qué Sí. año lo dijo. Dijo eso y nosotros ilusos le creemos, porque ¿qué? Va a llegar el momento y le van a decir, no lo terminé. Es el anime shonen más largo y más consumido a nivel mundial, no lo vamos a terminar rápido. Y quizás lo sigan alargando. Esperemos que no. Esperemos Eso que no. de lo editorial. Más que nada por los fans, que son los que lo vienen leyendo desde finales de los 90, principios de los 2000, y esperemos que no lo siga alargando. Pero por cómo se ve la cosa, tiene parra. Vamos a hablar ahora de lo que es el bloque número 2 del programa, que vamos a hablar de el anime puntual, que dividió las aguas en todo esto. Sí, y el caso también fue el que expuso todo. O sea, creo que fue el primero que empezó a generar debate en internet del cómo terminó así. Y creo que justo terminó en una época que estamos con el tema de la globalización. Podés discutir con un japonés o un ruso al mismo tiempo, gracias a todas las herramientas que tenemos. Entonces, justo terminó en la época esta de que puedes discutir libremente. Google Translate y le discutía en ruso y se lo copia y pegaba como estaba. Sí, sí, Si sí. le dijiste algo a la mamá en argentino y le llega algo que con el presidente, el problema del traductor. No. El caso que expuso todo en este caso es Shingeki no Kyojin. Pocas obras representan tan bien la discusión sobre los finales controversiales como Attack on Titan. Cuando terminó el manga, la opinión pública se dividió en forma violenta. Para muchos fue un final abrupto, anticlimático y emocionalmente flojo. Para otros era coherente con el desarrollo de Eren y el mensaje de la obra, pero aún así sentían que algo faltaba. Ejemplo similar pasa quizás con el anime de Evangelion, que causó una división idéntica donde muchos sintieron que no se entendía nada y otros consideraban una obra maestra incompleta. Bueno, volviendo a lo que es Shingeki, años después, cuando se estrenó el final del anime, todo cambió. La percepción fue mucho más positiva, sintió más claro, más emocional, más profundo. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? El anime ajustó detalles claves, que eso es lo que tiene la magia del anime, de la dirección, de un trabajo en equipo y de poder acomodar los tiempos verbales, musicales y narrativos coherentemente. ¿Qué ajustó? Un diálogo más emocional y mejor construido, reacciones más humanas y consistentes, escenas extra que ayudaron a visualizar el impacto real del conflicto, más tiempo para respirar entre momentos críticos. El tiempo no es leer voz de cuadro a cuadro sin darle un respiro real de los personajes, sino que vos estás viendo el anime con los tiempos reales que se merece la obra. Y también la música, la actuación, la dirección que potenciaron la carga dramática, que la misma historia con una ejecución distinta produjo reacciones completamente diferentes. Este caso expone algo esencial, que es que a veces el problema no es qué se cuenta, sino cómo se cuenta. Un final puede salvarse o arruinarse según el formato. En este caso, Shingeki es uno de los exponentes. Lo mismo pasa con Jujutsu Kaisen, para los que leímos el manga y vemos el anime, de que el anime te ordena todo a tiempo cronológico como corresponde y te pone los tiempos reales que tenés que vivir para sentir quizás lo que el mangaka quiso decir, porque o sea, no es lo mismo estar vos saltando de cuadro a cuadro en una pelea cuando en realidad hay un respiro o un jadeo de un personaje que está pensando algo en una pelea, o hay un silencio
porque muere algún otro personaje. Vos solamente pasás de hoja en hoja como si fuese una maratón. Es exactamente eso. A veces el problema no es qué se cuenta, sino cómo. Eso por ahí es algo que no me gusta mucho en lo que es en el manga. Más que nada en los mangas shonen. Como que no llegas a apreciar realmente la obra. O sea, porque vos decís, mirá el dibujo que tiene del autor. Pero todo el tema de los efectos de los poderes y cómo fluye. Creo que cuando lees un libro o una novela es más fácil hacer trabajar la mente y la imaginación que leyéndolo en un manga. Y creo que eso es un plus que le suma bastante los animes. Que es lo que pasó para mí con Shingeki no Kyojin. Con toda la escena final de la famosa paloma, el famoso pájaro. Que todo el mundo creía que el pájaro ese era Eren y La reencarnación de Eren. Sí, literalmente era toda una metáfora que estaba dando. Pero claro, vos ves el manga y es como aparece en mi casa con el pájaro en la mano y después un flash y el pájaro volando y cae para todo el mundo. Era Eren, era la reencarnación de Eren. Y los que estábamos esperando el anime dijimos, ¿cómo puede ser Eren? ¡Qué final de mierda! Y después vimos el anime y era como, pero estaban hablando boludeces. Sí, era literalmente toda una metáfora espectacular. Y bueno, eso fue lo bueno de esperar y ver el anime sin leer el manga antes. Aunque cada día es más difícil de no comerse un spoiler de un final. No puedes entrar a Facebook tranquilamente. No, es esquivar mina. Acá nos comentan que concuerdan con lo que es entre la banda sonora y los efectos, es increíble. O puede hacer increíble el anime. Y tenés otro ejemplo que Fire Force. Fire Force se destaca totalmente por los efectos de sonido que tienen las peleas. Quizás en la tercera temporada no, y no se tanto, notó bastante. Sí. Pero claro, te dejó marcada la primera y la segunda. Sí. Con eso, con las patadas que suenan y hacen explotar cualquier bajo, espectacular. Uno que por ahí vamos a hablar más adelante es Kimetsu no Yaiba, que hace exactamente lo mismo. El anime mejora la obra 1000 veces. Hay que ver cómo va a ser el final, que ya estamos a una película, me parece, o 2 películas, no recuerdo. Viste que el final lo iban a dividir en varias películas, pero no me acuerdo si eran 2 o 3, que ya salió la primera y dicen que fue una locura. Pero bueno, para pasar al siguiente bloque, vamos a hablar del verdadero enemigo de muchos finales nefastos, que acá llegamos a uno de los motivos más importantes detrás de todos los finales polémicos, que son las condiciones industriales en las que se crean estas obras, que es la tiranía del manga semanal. En Japón, muchas series se publican semanalmente bajo un ritmo inhumano, que los autores deben producir capítulos sin descanso, satisfacer expectativas de ventas, mantenerse arriba en rankings y cumplir plazos. Muchas veces los arcos finales suelen tener un número de capítulos predeterminados. Si el autor calculó mal, no tiene libertad para extenderlos, y si una serie se vuelve extremadamente popular, puede ser obligada a alargarse más allá de su visión original. Esto explica por qué tantos finales se sientan apresurados o desequilibrados. No siempre es falta de talento, sino que muchas veces es falta de tiempo. Yo uno que recuerdo hace poquito que leí es Aon of Flash, que yo sigo insistiendo, a ese manga le tenían que dar 1 o 2 tomitos más y me daban un cierre perfecto, pero no, cortaron de raíz, hicieron un flashback de tiempo, te mostraron una escena de las imágenes de las manos de los protagonistas y listo, para casa. Elipsis, fueron felices para siempre. Acá estoy mostrando el loguito de uno de los mayores enemigos de todos los mangas. Sí, que es la Weekly Jump, Shonen Jump. Y bueno, y acá un par de portadas de cómo se ven, que son todas refacheras. Continuando, otro de los motivos, en este caso vamos a hablar del ecosistema del webtoon, la presión, burnout y fragilidad. Los webtoons coreanos se producen en un formato vertical a color que demanda un trabajo más cercano a una mini producción que a un manga tradicional. ¿Esto qué implica? Implica grandes equipos, deadlines muy ajustados, cansancio extremo, pausas o abandonos, riesgos legales o de censura, obras que quedan inconclusas por motivos externos, decisiones empresariales o no artísticas directamente. Un ejemplo es Solo Leveling, que tuvo pausas importantes por salud del autor antes de concluir. Otras como Bastard o Sweet Home también sufrieron hiatus prolongados por el enorme desgaste del formato. Lo que tienen los manguas en general es que son muy largos, a diferencia de un manga. Un manga te puede animar una pelea si tiene muchas ganas el autor te la anima en hasta, ¿qué? 10 hojas, 20, 15, ponele. Sí. Una pelea principal, ponele foco. En el caso del manga te pueden animar una pelea en Solo Leveling. Ha pasado que en capítulos. Por ejemplo, la pelea de Beru, arranca la presentación nomás de Beru como personaje fuerte, tarda un capítulo entero. Son 48 scroll, 90 scroll. Sí, y hay veces que son capítulos enteros, o sea,
varios capítulos. Recuerdo en Solo Leveling cuando lo leí 4 o 5 capítulos de viendo cómo se cagaba piñas. Que está bien, convengamos que al medio de todos estos capítulos por ahí te metían como un freno entre comillas de que a ver que te mostraban qué estaba pasando en el continente o qué estaba pasando en otros lados, pero así todo seguía siendo combate. Y todo eso full color. Las pausas de Solo Leveling. Yo, por suerte, no. Nosotros creo que no lo sufrimos a las pausas del autor. O sea, porque llegamos hasta el capítulo 180, que ya había tenido un final y después como una continuación. Yo eso es lo que nunca entiendo. Claro. Yo eso no lo leí de lo que hay después del 180. Lo que hay después del 180, Shugong salió a decir que era básicamente fanservice para los fans, que es Solo Leveling Ragnar. Y que lo que está haciendo ahora o lo que va a hacer en el futuro sí va a ser canon de Solo Leveling. Que esto era como para... ¿Sigue dibujando? Claro, no es el mismo me parece porque el que lo animaba era Dubu, en paz descanse falló. Se sigue dibujando y se va a seguir haciendo Solo Leveling. Uno que sí recuerdo que se frenó mucho, que por eso lo dejé leer, fue con respecto a Manhwa de este bate, que empezaron con los problemas de... También, no me acuerdo qué era en ese momento, pero era, llegabas a un capítulo, salía uno cada un mes, después uno cada 2 meses, después te largaban 2 o 3 juntos, y hasta que en un momento no largaron más, y bueno, que ahí fue cuando vos lo continuaste por las novelas. Fue un problema del estudio que lo dibujaba. O sea, hubo un conflicto de intereses, no sé qué pasó. Es decir, la calidad de Tebate aumentó muchísimo. No sé si era que no le daban el presupuesto que realmente le pedían y que tuvieron que dejar de hacerlo porque no era rentable. Pero decían que para la que sería esta temporada o quinta, que es la que sigue ahora, iban a cambiar de estudio. Pero bueno, si una serie vende mucho, a veces es forzada a seguir cuando el autor pensaba ya cerrarla. Esto genera villanos improvisados, arcos interminables, conflictos inflados, coherencia sacrificada por cantidad, y el final ya no responde a una visión creativa, sino a una exigencia comercial. Fairy Tail es un caso muy citado en muchos lados, donde la extensión forzada por éxito llevó a introducir enemigos cada vez más exagerados, y muchos fans consideran que el final perdió coherencia narrativa. ¿Y vos te viste Fairy Tail? Sí, no. ¿Te parece coherente lo que hicieron? ¿O podría haber terminado cuántos capítulos antes? Se podrían haber ahorrado muchos arcos al medio. Es más como un Naruto, solo que el Naruto el relleno causa gracia. Y nada, Fairy Tail no. Porque literalmente repetían la misma fórmula y no es que metían relleno cómico, sino es como, bueno, te introducimos un villano nuevo, vamos, lo vencemos, nos hacemos amigos, avanzamos. Introducimos un villano nuevo, vamos, peleamos, nos vence, entrenamos un cachito, lo vencemos, nos hacemos amigos. O spawnea un power up nuevo, lo vencemos, nos hacemos amigos. Y así hasta llegar al último arco, que es en el que ahora ya ni me acuerdo, porque también de a poquito lo voy borrando de mi mente a Fairy Tail, por suerte. Se va reemplazando. Sí, es que igual ya lo último lo vi sin ganas también. Me había visto más del 70% de la serie y dije, no, tengo que terminarlo porque ya está, tengo que seguir. Y ya lo vi sin ganas. Y bueno, acá hay un ejemplo que nos comentan. Dice que Dragon Ball es el ejemplo claro, que literalmente terminaron peleando contra dioses de dioses, ¿sí? Básicamente como si Diosito tuviese un dios más arriba de él. Para seguir vendiendo productos de Dragon Ball Z, de Dragon Ball en general, es nefasto. Pero bueno, a los fans les gusta, eso es lo que tiene. Si el producto vende, lo van a seguir haciendo. Pero bueno, todos esos casos son culpa de las editoriales, básicamente. Pero ¿qué pasa cuando el final falla por culpa del autor? Porque aunque la industria pesa muchísimo, hay casos donde el problema sí fue creativo. Un ejemplo es que Soul Eater, donde el anime creó un final propio, básicamente, antes de que el manga terminara, generó una división de la audiencia. Quizás tenían estipulado continuar Soul Eater, hubo un hiatus o algo, y el anime tuvo que terminar así como lo hizo Full Metal, en el normal. Uno de estos posibles casos es la fatiga creativa, porque después de tantos años, algunos autores se cansan de ver su propia historia, y esto provoca cierres apresurados, giros mal construidos, antagonistas sacados de la galera y power-ups que parecen inventados de último minuto. Véase los 2 power-ups de Luffy que salieron así de abajo de una piedra. También un ejemplo es la aparición de Kaguya en Naruto, que es uno de los momentos más criticados del shonen, justamente porque se siente como un giro totalmente improvisado. ¿Y qué tiene? Que estos finales no fallan por presión externa, sino por un desgaste interno quizás del mangaka. Cosas nefastas y Kaguya. Cuando el villano final tenía que ser un personaje en específico, que es Madara Uchiha, de la nada aparece y spawnea a Kaguya y dice, acá llegaron los marcianitas. Y terminan peleando contra un marciano, porque
que el autor así lo quiso, porque era Mira. su gusto culposo, no sé, está raro, o sea, porque eso fue el todo del autor, no es que los productores Para mí que dijeron... perdió una apuesta. Le tiró No, una que no, no. es porque él era lo que vamos siempre, Kishimoto, él era fanes de los extraterrestres, de los samuráis, y nada, eso. Y dijo, ¿cómo puedo meter un extraterrestre en Naruto? Bueno, haciendo la diosa Kaguya, que supuestamente eran personajes que llegaron del espacio a este mundo de Naruto, y son los que introdujeron todo el tema del chakra. Sí, 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 sí. O sea, literalmente todo eso te lo enterás a lo último. Te explicó el final de Naruto, o sea, todo el sistema de poderes por Alien. No, 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 esto me hace ganas de no ver Naruto. Nah. Decime dónde tengo que cortar antes de No, que no, no, pase es eso. que sí o sí lo tenés que ver todo porque justo la pelea final aparece en Madara como un re villano y aparece la diosa Kaguya peleando contra todo Naruto en sí porque es la guerra final. No, no, lamentablemente, o sea, lo tenés que ver y es el final que la gente odia, entre comillas, por eso mismo. Porque no era necesario, o sea, lo podías explicar de miles de formas, pero sí, aliens. Igual está bien explicado, o sea, no es que tipo, pum, spawnean los aliens, se culean a uno y es chakra. Sino que tiene todo un sentido y mezcla un poco más de historia japonesa. Porque la diosa Kaguya existe en Japón, o sea, es algo cultural, que es la diosa de la luna. Y nada, después te explican todo el tema de los Kyubis, el gran sabio, te mete toda una historia anterior y es como decir, bueno, tiene un poco de sentido. No era necesario, pero tiene un poco de sentido. Y continuando un poco con esto, también existen lo que son las limitaciones personales de un autor, de un mangaka. Hay casos simplemente donde el autor no puede seguir física o mentalmente con el ritmo de la obra. Este cansancio, sumado a años de compromiso, puede llevar a un final improvisado, incompleto, no por falta de visión, sino por falta de salud o energía. En esta categoría entran finales que parecen rotos, no por malas ideas, sino porque el autor hizo lo que pudo con lo que tenía. Un ejemplo de esto que ya pasa es con Yoshihiro Togashi, que si no te suena es el creador de Hunter x Hunter, que reveló un final alternativo en caso de no poder completar la serie por problemas de salud. ¿Te acordás que hace un par de años salió un final totalmente público y alternativo que dijo, si yo me muero, este es el final? Sí, sí. Y era como, ¿cómo que es el final si vos te morís? ¿Por qué no lo dejaste guardado y nos dejaste con la duda? Yo le doy el favor en esta, o sea, por más que sea un final malo, yo le doy el favor, o sea, que por lo menos dijo, bueno, va a pasar esto, y no va a ser como todas las cientos y miles de horas inconclusas que quedan por cosas que les pasan a los autores, de que, no sé, los meten presos, se suicidan, se Muchas enferman cosas que y... pasan en el capítulo anterior de DBA Podcast. Sí, sí, sí. Entonces, Yoshihiro dijo, yo sé que todo el mundo sabe que estoy mal de salud, voy a poder seguir dibujando como pueda, pero si me pasa algo, este va a ser el final. Claro, pero yo hubiese preferido que le haya dicho a alguien que libere ese final cuando él se muere, si es que se muere antes del final. Porque capaz que si me decís que ese es el final, si el mangaka se muere, es como, realmente me dan ganas de seguir leyendo el manga día a día. Está bien que va a salir un capítulo cada 2 años, pero si lo estoy arrancando, me dan ganas de seguir leyéndolo. O sea, a mí no. Hay que ver cuánta gente lo lee hoy en día Hunter x Hunter. Yo conozco mucha gente que es fan del anime, pero poca gente es fan del manga. O sea, conozco pocos de los que vieron animes que continuaron leyendo el manga. Creo que son uno o dos contados con la mano, porque a todos le pasó lo mismo. O sea, una vez que el autor empezó a entrar en hiatus, le soltaron la mano. Pero son defensores del anime. Fundamentalista. Sí, sí. Espero que no se muera Taquito Inoue. Dijo, tengo los 3 mejores mangas seinen de la historia. Ninguno tiene final y puede que yo me suicide cualquier día. Sí, que hasta el final de Slam Dunk no es un final. Es una verga el final de Slam Dunk. Sí. Pero ¿cómo va a terminar así? Te faltan 2 años escolares más, maestro. Eso nos da pie al siguiente bloque. Los finales ambiguos, intencionales, que es donde flashan filosofía, estética y Shugen. Que no todos los finales abiertos o desconcertantes son errores. Algunos son intencionalmente ambiguos porque buscan transmitir un mensaje diferente, introspectivo, existencial o estético. Y Shugen, se preguntarán la gente que lo nombré recién. Shugen Qué guampa de Shugen. es el arte japonés del incompleto. No, ciertos tipos tienen una palabra Para para todo, todo. sí. Para todo. Sí. Vos decís un dicho, una frase de 70.000 palabras, Ikigai. Bueno, Shugen es una estética que valora lo misterioso, lo sugerido y lo que no se explica totalmente. Algunos autores eligen conscientemente terminar sus obras de una forma abierta para estimular reflexión, melancolía, interpretación personal y contemplación de lo no dicho.
Shaibame Renmei es considerado uno de los máximos exponentes del Shugen en el anime, con un final deliberadamente ambiguo. En este tipo de finales la incompletitud es parte del mensaje. Miniserie del 2002. Sí. Pero bueno, esta serie es considerada uno de los máximos exponentes de este término Shugen. Tumasopa. ¿Qué otro tipo de finales tenemos, Esteban? Filosófico. ¿Qué otro final vamos a tener también? Hay obras cuyo cierre no busca dar respuestas, sino provocar preguntas. Exploran temas como identidad, sufrimiento, sacrificio, consecuencias morales, realidades alternativas, naturaleza humana. Estas historias suelen dividir no porque estén mal hechas, sino porque desafían lo que el público espera recibir. Los finales así no son un error, sino que son una invitación a pensar. Ejemplos son Serial Experiment Lane y Steins Gates, que son clásicos donde el final es abierto específicamente para invitar a la reflexión filosófica. Yo uno que recuerdo, que creo que vos viste también la peli, no me acuerdo si era 5 centímetros por segundo o la chica que saltaba a través del tiempo. ¿Te acordás que había el de la chica que tenía la pelotita como que era como una bolilla, que la terminaban lanzando al mar y era un final reabierto? ¿No es Firework? Bueno, es que justo estas tres todas son más o menos de la misma índole. Pero sí. Que me acuerdo que es cool para discutir. O sea, yo me acuerdo que la terminé de ver y me puse a hablar con mi hermana que me la había recomendado. Fireworks, si no me equivoco, es de Makoto Shinkai. No. Ah, no, 5 centímetros por segundo es la de Makoto Shinkai. Ah, sí, Fireworks es la que yo digo. Del final ese totalmente... Que es un peliculón y que cuando termina vos decís, ¿y la 2 cuándo? No hay 2. Este es el final. Y vos decís, no me gusta pensar, me gusta como lo ven así en bandeja. Para eso pago Crunchyroll. Y bueno, y la chica que saltaba a través del tiempo también, como el nombre lo dice, es una chica que viajaba en el tiempo. Y claro, viste que siempre todos estos animes o películas que tienen esto de jugar con el pasado, el futuro, el presente, nunca terminan con un final redondo, sino que es más un final para, como lo estamos hablando, para filosofar. Te dan bronca los finales estos que son supuestamente para filosofar, porque yo no quiero filosofar. O sea, yo vine a ver una película a las 3 de la mañana un domingo. Quería irme a dormir tranquilo, no buscando en Google toda la noche a ver si hay una 2 o foro para ver qué quiere decir el final. Literalmente terminás así, primero empezás a ver todos los videos de YouTube de gente haciéndole una reseña hablando sobre el final. Negación. ¿Ves cómo todo el mundo tiene un punto de vista diferente? Y ninguno es el que te gustó a vos. Y ahí es cuando vas a un foro y lo buscas hasta en inglés. Sí, y terminás más o menos con la palabra de algún yankee o ruso ucraniano de la otra punta del mundo, que más o menos piensa igual a vos y más o menos te coincide, pero tampoco. Pero decís, bueno, este final más o menos me cierra y le doy la palabra a esta persona porque investigó y te puso punto por punto. Él cree que el final fue así. O sea, que te dijo, no, en la hora 1 minuto 33 segundo 24 aparece de fondo esa persona caminando. Y te dice, y después de eso te das cuenta que en el tender de arriba de la terraza de la escuela hay una camisa muy similar a la que tenía la protagonista en este momento clave de la película. Y vos decís, no hay chance. Sí. Y la bufanda que el protagonista le regaló a la protagonista era de color bordeaux, pero la que aparece volando al final era rosadita, por el desgaste del tiempo, de los lavados y cosas. Y vos decís, tenés razón, te voy a dar la razón. Y al final terminás dándote un abrazo cibernético con un ruso random que está en la misma que vos, pero hace 14 años atrás. Y bueno, eso, yo no quiero filosofar. Para filosofar está la filosofía, están los autores de la filosofía, que de bastante te hacen pensar y bastante los tenés que ver en cualquier carrera que arranques a estudiar. Dijo, vas a estudiar profesora de matemática y ves filosofía. ¿Sabes quién era el mayor? Pitágoras. ¡Qué filósofo! Pero bueno, hablamos un poco también de estos finales ambiguos, intencionales. Pero hay veces que no son intencionales los finales ambiguos. ¿Por qué? Porque cuando el final abierto es un negocio, ya que tiene finales comerciales. En este caso, el anime corta la historia antes de su cierre verdadero para obligarte a leer la novela ligera, continuar
colaborar con el manga, comprar contenido extra, dirigirte al material original o mantener activa la franquicia sin producir más anime. Algo de lo que hablábamos hace poquito con Dragon Ball Z, que todas las temporadas no tienen un final, pero es un final abierto para darte pie a poder seguir teniendo productos disponibles. Uno de los casos más famosos es No Game No Life, donde el anime se detiene justo antes del arco más importante para empujar al público a comprar la novela ligera. Estos finales son fáciles de identificar porque se sienten cortados, anticlimáticos, incompletos y narrativamente inconexos. Aquí la historia no termina, sino que simplemente la dejan de adaptar. No sé si vos tenés algún ejemplo que recuerdes o te haya pasado, Esteban. Luca es uno que intenté hasta buscar la novela ligera, pero cuando me enteré que eran literalmente un policial, dije, no entendí muy bien, o sea, porque no sé de dónde salió adaptado el anime, ni cómo era, porque era una saga policial criminalista de como 7 o 9 volúmenes y estaba rara, o sea, nunca supe de dónde continuar o dónde arrancar la obra. Se ve que era como una interpretación de cómo era la obra y no la obra. Fue raro. Sí, convengamos que las obras de esa autora no son muy llevaderas, no son muy fáciles de adaptar tampoco. Diría también Monogatari, pero Monogatari capaz que termina en el medio de la obra y no te diste cuenta con los saltos en el tiempo que tiene. Sí, Es sí, como sí. que, o sea, hay arcos en Monogatari donde aparece Araragi ya universitario yendo a buscar a la hermana o ayudar a una kohai y nada, y se nota ahí y vos decís, este es el final y después resulta que vuelven y están las películas y está raro. Bueno, uno que nombramos ahí es el Slam Dunk, que Ah, termina con esto de que supuestamente viajan a Estados Unidos 2 años después y tal. O sea, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Dijo, dame el final más abierto que ese. Decía, mínimo, no claro, aparte sé, termina, lo pisó alerta, un... spoiler, ¿Qué? coso, que el protagonista termina con el tobillo Ah, roto. sí, sí, sí. Y es como, maestro, termina con el tobillo roto y no me decís si se le terminó la carrera, si se recupera, si termina con la hermana del capitán. No te dice nada, te parece como un loco de rehabilitación corriendo en la playa y ya está. Y no te indicó si volvió a jugar al básquet, nada. Es como, Slam Dunk son los amigos que hicimos en el camino. pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar de el fan, de las expectativas, del eco que genera en sí y las frustraciones. ¿Por qué? Porque la audiencia también juega un rol enorme en cómo se perciben los finales. ¿Nosotros qué hacemos en ciertos casos? Nos hacemos la película mental. Mientras sigue una obra durante años, la gente, nosotros, nos armamos en la cabeza una versión perfecta del final. Y cuando el final real no coincide con esa fantasía que nos creamos, nos genera un rechazo que casi incluso es inmediato. Lo rechazamos porque no es lo que queríamos, incluso si quizás es coherente más de lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque mucha gente quizás esperaba un final épico. En este caso voy a mencionar a Death Note, que al no recibir ese final épico que todos esperábamos y recibir un cierre más sobrio y normal, se generó una división notable entre los fans. ¿Por qué me metes a dos personajes después de que la historia ya se cerró? Un caso que va a pasar ahora en 2 capítulos, que ya está por terminar Boku no Hero. No, esto no tiene nada que ver, o sea, no es el final final. Sino que en Boku no Hero toda la gente se había hecho la película mental de que Deku y Ochako, todo el mundo se hacía la película mental de que iban a terminar juntos como pareja y que el autor nos iba a dar ese gustito. Porque siempre viste como que Ochako lo tenía ahí con... Le Como, tiraba a los galgos. sí, sí, como diciendo, en algún momento me le voy a declarar y bueno, y Doku me va a decir que sí, pero nunca más que eso. O sea, más que un par de tirarle los galgos, un par de cumplidos y está. Y bueno, en esta última temporada final te explican el porqué de todos esos cumplidos que ella le tiraba, de que era la forma de ser Deku. Y bueno, todo el mundo pensaba que iban a terminar juntos o que en este paso de tiempo que hay iban a terminar juntos y no. Entonces, claro, ahí tenés la película mental que se había hecho millones de personas y se enojaron con el autor y no. O sea, Era tipo, amigo, Deku es de Baku, no hay otra. O sea, ¿cómo? Eso no es discusión, dijo. Si te estoy armando la obra para que Deku termine con Baku, no va a terminar con la otra. Pero bueno, pero bueno, es eso que pasa siempre de que todos nos hacemos la película mental de un anime shonen, de que lo queremos compartir en un yojo, de decir, che, dale, declarate, terminen juntos si todo lleva a eso. Y no tiene por qué ser así. pero bueno, en internet, especialmente en Reddit y Twitter y foros, las opiniones negativas pueden amplificarse masivamente hasta convertirse en consensos forzados. ¿Por qué? ¿Y qué genera esto? Polarización
frustración, enfado colectivo, esto que mencionamos, juicios extremos, descontextualización, lecturas emocionales por encima de las narrativas, y muchas veces la gente repite lo que lee y no lo que realmente piensa. Un ejemplo es el final de Kimetsu no Yaiba, que fue exageradamente criticado en redes sociales, donde la negatividad se multiplicó mucho más que la lectura individual, y que aunque no lo sabemos nosotros dos, es uno de los comentarios más destacados en las redes sociales. Y todos vimos la portada del final del manga y tenemos unos indicios de cómo va a ser el final. Pero bueno, Elijo creer. también, también está el rechazo a lo trágico, que el público moderno tiene una tendencia a rechazar los finales tristes o agridulces y prefieren cierres felices, cerrados y positivos. Por eso muchos finales realistas, crudos o dolorosos son vistos como malos, incluso si son narrativamente sólidos. Un ejemplo de esto es el final de Oshinoko. Generó rechazo entre quienes esperaban quizás un cierre más feliz o liviano, y no fue lo que les dio. Aka Akasaka, autor de Oshinoko, dijo: yo voy a terminar el manga bien como corresponde, y el loco fue fiel a su idea y hizo lo que tenía ganas de hacer. Yo cuando leí el final del manga quedé, ¿viste cuando vos quedás choqueado, como decís? Te juro que si vos me decís que sos el autor de Kaguya-sama, no te creo. Fue totalmente así, porque el autor Aka Akasaka hizo también Kaguya-sama, un anime full comedia romántica con tonos humorísticos de cliché japonés que quizás no te esperás lo que pase acá. Y no, y dijo: vamos, mirate este final. Ya demasiado Flipas, ¿no? les dio el final feliz en Kaguya-sama, entonces como... Ta, Yo cuando lo leí dije, tenía que pasar. No era lo que quería. yo por ahí lo hubiera cerrado de otra forma. No recuerdo igual bien si este último panel es el que dije hoy al principio, que es el que está Rubí saliendo por una puerta. No me acuerdo si ese es el último panel del capítulo final, como diciendo que dice adiós o nos vemos luego o hasta luego, porque ya sabemos de quién se despide. O sea, del cuadrito. No, del cuadrito. no, no. Del cuadrito. ¿Pero de quién? Claro, del Porque cuadrito si viste de quién. Oshinoko, ¿de quién se despide? Y bueno, y termina con eso. Me parece que termina así con un hasta luego, nos vemos luego. Que es como se despiden todos los japoneses cuando salen de su casa. Y termina así. Yo por ahí le hubiera dado un cachito más, como diciendo, bueno, dale, contame un poquito más de... Yo creo que salió después un capítulo extra, así, ¿cuál es Japón? Porque la gente se quejó y obligaron al autor a escribir un spin-off. Maldito Oshinoko. Nada, Como por literal. mencionar A a mí me cae bien el final de Oshinoko. A mí también. Porque si no, hubiera sido raro. O sea, Hubiese sido un pa- final. para cosas raras ya Si no lo hay... leíste, hubiese sido un final morboso. Sí, sí, sí. Para cosas raras ya hay animes con H. Sí, sí. Pero bueno, para ir terminando, Esteban, ¿un mal final arruina la obra? Uh, O esta es la gran pregunta, ¿un final polémico destruye una serie? En esta voy a decir que no, pero me duele un poquito decir que no, pero es como todo, ¿eh? Hay que saber separar la obra del final, para mí, ¿no? Sí. Porque si no es como un método de autodefensa, como para decir, yo no invertí tan mal todo este tiempo, sino que el que está mal es el otro, por como la terminó y no yo que la vi, me inventé un final en mi cabeza. Para mí, un mal final no arruina una obra. La percepción del público a la obra sí la va a arruinar porque nadie la vio sin este final, pero con el final hecho ya es distinto. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, yo arranque Naruto hoy sabiendo todo lo que va a pasar, que verlo mientras estaba en emisión o verlo sin antes yo saber o estar en el mundo del anime y ver cómo es el final. En mi caso, para mí también la respuesta es no, porque voy a dar el mismo ejemplo que diste vos de Naruto. Yo no sabía el final de Naruto. Y así todo, para mí yo siempre lo pongo en mi top 3 de animes, porque estoy teniendo en contexto toda la obra, todo el mundo que te presenta, todos los personajes. Y un mal final, que tampoco es malo, o sea, he visto cosas peores, he visto finales peores. Que sí, o sea, todo esto es por los culpos gustosos de Kishimoto, de que él se mojaba con marcianos y samuráis. Y por eso después creó esa obra de Samurai 8 que duró 3 capítulos de manga y lo bajaron porque era nefasto. Me dijeron, quítate de aquí, ve a animar, anda a arreglar el desastre que Sí, hiciste sí, con Boruto. Dijo. sí, andaba a seguir haciéndote cargo de Boruto y no se lo dejes a cualquier random. Sí, no, cuando se dieron cuenta, todo el mundo se dio cuenta que lo que realmente quería Kishimoto fue como, no, Kishimoto, basta de hacer cosas raras. Pero no, sí, la respuesta más honesta para mí no. Un final, mal final no arruina la obra. Hay veces que, como vos decís, a uno le hubiera gustado que termine de una forma u otra, pero es lo mismo que hablábamos hoy, que son de las películas que nos vamos haciendo mentalmente. O Slam Dunk mismo, o sea, ese final abierto o ultra abierto que tiene, no arruina la gran obra, es que es porque no la arruina. O sea, yo si tuviera que ver un Spokon de vuelta, sería Slam Dunk, sacando a Haikyuu, que es uno de los que repito siempre. De todos los Spokon que he visto, Slam Dunk
sería uno de los que repetiría. Sabiendo cómo es todo y sabiendo que te va a dejar como diciendo, dale, contame aunque sea a ver qué le pasó, si termina en silla de ruedas o no. Pero bueno, un ejemplo de todo esto es Berserk, que aún sin un final definitivo sigue siendo considerada una de las obras maestras del manga, absoluta, por la fuerza que tiene en su mundo y sus personajes. Muchas obras con finales criticados logran renacer en adaptaciones exteriores, volver a conquistar a la audiencia, reconstruir su reputación, convertirse en obras de culto. Otros puntos que también ganar análisis y reinterpretaciones y trascender en el cierre original. Bleach vio renacer su popularidad con el nuevo anime y el one shot del arco del infierno. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Lo que hicieron con Bleach ahora, estas, ¿qué son? 3 temporadas Sí, que salieron que hace van poco. saliendo, sí. Es totalmente una bestialidad lo que es la animación, todo. Estamos viendo, dan ganas de ver. Sí, Son sí, los sí. AMV, es como decir, intentar ver Fate. La calidad de animación hace que te den ganas de verlo sin saber realmente de qué es. Y en este caso Bleach, que es un anime viejo, se dejó en su momento, no sé si era por mucho relleno o porque faltaba terminar el manga. Están terminando de hacer y está 10 de 10, o eso dice. Y sí, pero bueno, lo que queda cuando el final pasa es el viaje completo. La construcción del mundo, los personajes, los momentos inolvidables y las emociones vividas dura todo el camino. Un final puede ser flojo, pero eso no borra todo lo demás. Es lo que más o menos veníamos comentando. Para mí si el 90% de la obra es buena, por más que tengas un final flojo no lo va a arruinar. Lo estamos viviendo actualmente, estamos viendo Tokyo Revengers. Ojo, Sí. sabemos el final, sabemos cómo termina Sí. el manga. No porque lo hayamos leído, sino porque se filtró en todos lados y era algo de lo que hablamos antes, que es casi imposible saltarse spoilers. Pero nada, o sea, nosotros juzgamos a Tokyo Revengers por eso y bueno, también por su censura, pero en parte también fue por ese final. Y ahora que lo estamos viendo, es como, no está tan mal, es decir, no está mal, está muy bien la obra. Y tiene problemas y van metiendo cosas y personajes que vos decís, en serio se la rebuscó tanto el autor como de rebuscar en el buen sentido, ¿no? Sino de pensar las cosas y de hacer conexiones que vos las vas pensando antes de que, aunque no parezca, es un anime donde tenés que pensar un poquito, porque hay muchos personajes con muchas conexiones raras y que cobran un sentido. Eso no lo borra un mal final. Así es. Sí, a mí me pasó que últimamente me comí un montón de finales de spoiler, tipo el de Boku no Hero, el de Oshinoko, el de Sonobusuke Doll. Son obras tan enormes que es muy difícil escapar al spoiler, o sea, es muy difícil. Literalmente no tenés que entrar a ninguna red social, o sea, y es imposible no entrar a ninguna red social. Véase YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. No sé qué tenés que hacer porque literalmente, y más con todo el tema de los algoritmos de hoy en día, es muy difícil de esquivar finales. Y más que estamos justo en una época que están saliendo un final atrás de otro de obras que venían de hace ya varios años. Y yo replico de vuelta lo mismo, no me va a arreglar la obra, o sea, la percepción que tengo de la obra. Como Boku no Hero, que yo sé el final, justo se está emitiendo en la temporada final, quedan 3 capítulos, va a terminar con 11. Ya sé cómo termina y no me va a arruinar la gran obra que está haciendo esta última temporada, que está rompiendo todos los estándares del anime, de lo que se venía produciendo últimamente. Volví a ser el gran Boku no Hero de las primeras temporadas, de esas peleas épicas con bandas sonoras épicas, con efectos sonoros épicos, con dibujos a mano de frame por frame, y que de la nada te meten todo un flashback de todo lo que vivimos en el camino. Y justo ayer hablábamos con Eli de estuvimos al punto de lagrimear, o sea, con los últimos capítulos de que vos decís Boku no Hero no es una obra para lagrimear, pero como le están dando ese cierre épico y melancólico, es como uff, está potente. Y por más sabiendo ya el final de que no va a ser un cierre que hubiéramos querido todo, pero bueno, como se están dando las cosas. Pero bueno, Mira, ahí se le escapó una lágrima al final. sí, es que estuvieron muy buenos los últimos capítulos. ¿Cómo Bueno, podemos ir terminando esto? las obras serializadas son imperfectas por naturaleza. Nacen de la visión del autor, pero también del desgaste, la industria, las expectativas del público. No existe el final perfecto. Lo importante es el viaje, las sensaciones que deja, los personajes que recordamos y el impacto que tuvo en nosotros. Un final controversial no es un punto final, sino que es un disparador para pensar, debatir, reinterpretar y mantener viva la conversación sobre la obra. Un final es básicamente el punto y final de una obra. Un final no significa que la obra haya terminado, sino que va a vivir por siempre en nosotros, porque te va a dejar marcado de una u otra manera. La obra no termina cuando termina la emisión del anime o cuando se termina de publicar el manga. La obra termina cuando uno la olvida, que es casi no en estos casos. ¿Por qué? Porque aunque no la hayas recordado
pasado por más de 30 años y el día de mañana te digo, qué sé yo, ¿te acordás del final de Oshinoko? Vos pensás 2 segundos y decís, cierto, y te acordás de toda la obra completa. ¿Por qué? Porque son cosas que te marcan, son finales y obras que realmente tuvieron un impacto o fueron parte de nosotros. Y en ese momento disfrutamos el viaje como lo merecía la obra. Yo me imagino como viejito, viste, acostado en la cama con un librito así en la mano, recordando el final de Naruto y la obra de Naruto en sí, porque es lo que siempre nombro en todos los capítulos, fue la obra que me abrió las puertas al mundo del anime. Y es como, tío de Kishimoto, pero a la bestia. Pero bueno, creo que con esta gran reflexión que nos hiciste, vamos a ir cerrando este capítulo. Gracias, gente, por acompañarnos en este episodio de DBA Podcast. Nos escuchamos la próxima semana para seguir explorando este universo que tanto nos apasiona. Y gracias a los que se quedaron hasta el final. Nos vemos la próxima semana. Y si sos de YouTube, nos vemos en un año, dijo. Podés decir una cosa, si llegamos a los 100 antes de final de noviembre, los pones al día. Quedan 4 días, viste, para el final de noviembre. No, yo creo que sería más antes del final de año. Si llegamos a los 100, se suben los 3 capítulos de uno. Ahí está, listo, después lo subimos. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.